Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor que puedo estar otra vez más aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor. En esta noche quiero hablar de un tema que es muy común para todos nosotros. Dios prueba nuestra fe. ¿Cuántos saben que Dios prueba nuestra fe? Nosotros desde que nos convertimos, creemos en el Señor, ponemos nuestra fe en el Señor y vamos fortaleciéndonos en la fe día por día. Pero de cuando en cuando Dios nos da una prueba. Esto es algo parecido a la escuela. Cuando uno va a estudiar, uno va y se sienta en un salón de clase, escucha al maestro enseñar. Pero después de algún tiempito, el maestro anuncia, prepárense que el viernes que viene hay una prueba. Y nos trae un pequeño examen. La prueba es un examen pequeño. Pero después, al final del curso, él dice, bueno, prepárense que viene el examen final. Y nos da un examen largo, y en ese examen hay un montón de preguntas en donde uno, si las sabe, las puede contestar, y eso confirma que uno aprendió. Las pruebas de la vida tienen ese mismo propósito. Cuando nosotros venimos al Señor, empezamos a leer la palabra, empezamos a escuchar los mensajes y nuestra fe va creciendo. Y a medida que aprendemos más, nuestra fe también va aumentando. Pero de cuando en cuando el Señor nos da unas pruebas. Y llega un momento en que nos da un examen final, una prueba grande, grande, grande. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Porque las pruebas son las que van a confirmar si hemos aprendido. ¿Qué sucede en la escuela cuando el maestro le da pruebas y usted no las pasa? El maestro le da una mala nota y le dice, mira, estás muy mal, tienes que estudiar más. Si le quiere dar otra oportunidad, le dice, te voy a repetir la prueba. Y uno se prepara y estudia porque uno quiere pasar esa prueba. ¿Qué sucede si al final del año del curso escolar no pudiste pasar el examen final? Bueno, tienes que repetir el grado. En vez de ser promovido al próximo grado, tienes que quedarte en el mismo. Tienes que estudiar otra vez las mismas lecciones a ver si cuando llegue el examen lo puedes pasar. La vida es algo bastante similar. El Señor nos prueba y muchas veces fallamos en la prueba. ¿Qué quiere decir fallar en la prueba? Fallar en la prueba quiere decir que en vez de confiar en el Señor y mantenernos seguros, nos llenemos de temor, nos pongamos desalentados totalmente o mucho peor que eso, empecemos a dudar si Dios nos oye, empecemos a dudar si Dios en realidad nos ama, empezamos a dudar de todas las cosas que ya sabíamos que eran así. Cuando permitimos esos pensamientos en nuestra mente, hemos fallado en la prueba. Vamos a la palabra del Señor para esta tarde y se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a estar leyendo solamente del 6 al 8. Primera de Pedro 1, empezando en el 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En los primeros versos de este capítulo 1, el apóstol Pedro está hablando de la herencia que Dios nos tiene preparada en los cielos. Y a eso se refiere cuando comienza diciendo, en lo cual os alegráis. O sea, nos alegra, nos hace felices saber que Dios ha preparado para nosotros moradas celestiales, galardones y premios y recompensas
por todo lo que nosotros hemos hecho aquí en la tierra. Eso es un motivo de gozo y es uno de los incentivos más poderosos para nosotros continuar adelante. Sabemos que Dios nos recompensará. Sabemos que con la vida no se termina todo, que hay algo mejor después que uno sale de esta vida. Y dice el apóstol Pedro, ustedes se alegran en eso, aunque ahora por un poco de tiempo, no es mucho, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido por diversas pruebas. Quiere decir, nos está dando a entender que las pruebas pueden ser muchas. Diversas quiere decir muchas y de diferentes clases. A veces nosotros tenemos una cierta expectativa de lo que puede suceder y como que nos preparamos para eso. Y decimos, no, yo estoy fuerte, yo estoy firme, si me pasa esto, yo no me voy a decaer, yo no me voy a desalentar, pero la prueba viene de otra forma, algo que no esperábamos, nos coge de sorpresa y como que nos tumba, nos tambalea, nos deja sin respiración. El enemigo es muy astuto y dice el apóstol Pedro que él está rodeándonos como un león rugiente. Él está observándote a ver por dónde te ataca. Porque Él no viene para hacerte un arañacito. Él viene a devorar. Él viene a destruir. Así que Él te estudia y Él busca ver cómo tú eres, cuáles son tus puntos fuertes y débiles para atacarte por tu punto más débil, porque su propósito es derrumbarte. Entonces, las pruebas no se sabe cuándo vienen. Llegan de sorpresa y son diferentes. Tú puedes haber pasado una prueba y sentirte tranquilo y decir, bueno, la pasé. Cuando llegue otra prueba, ya yo sé lo que tengo que hacer. Pero es que la próxima prueba no va a ser igual que esta, ni va a ser acerca de lo mismo. Entonces, cuando llega otra prueba diferente, hay que empezar de nuevo, porque las cosas son muy diferentes y nos sorprenden. Nosotros tenemos ese problema, que las cosas nos sorprenden y como que nos quedamos turbados sin saber qué hacer. Pero, ¿por qué vienen las pruebas? Dice ahí el apóstol Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe. La prueba viene a probar tu fe. ¿Cuál es tu fe? Bueno, básicamente, fe es creer. Y nosotros creemos en Dios. La primera base de nuestra fe es Dios. Creemos en Dios. Creemos que Dios nos ama. Creemos que Dios es bueno. Creemos que Dios nos cuida y nos protege. Creemos que Dios está a nuestro lado. Él está vigilando. Él está con nosotros. Él lo ha prometido. ¿Tenemos nosotros motivos para creer en Dios? Yo creo que sí, tenemos motivos. Y el primero es que Él mismo, Él se da a conocer en la palabra y Él nos dice, tened fe en Dios. Y Jesús le dice a los discípulos, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. No nos debemos confundir. Podemos creerle a Dios. La palabra de Dios dice que Dios es fiel, que Dios cumple lo que Él promete. Pero muchas veces nosotros nos quedamos como decepcionados, desilusionados. Y decimos, pero ¿por qué Dios no hizo esto? Pero yo le estaba pidiendo y Dios no lo hizo. Pero la Biblia dice, y yo hice lo que la Biblia decía. Y es que, querido hermano, a mí también me ha pasado. Por eso te lo puedo decir. Nosotros entendemos las cosas de una cierta manera. Y leemos en la Biblia algo que dice la Biblia, la palabra del Señor y Dios hablando, y la interpretamos en una cierta manera y decimos, esto es lo que dice la Biblia. A veces no es eso, pero eso fue lo que nosotros entendimos que decía. Y a veces creemos que eso es así y nos sentimos tan seguros que si no sucede, nos decepcionamos. Pero Dios siempre está correcto, Dios no se equivoca. Y Dios sí nos ama y sí tiene cuidado de nosotros y siempre nos cuida. Pero cuando nosotros no recibimos lo que estábamos esperando, el enemigo empieza
a bombardear nuestra mente diciendo, ves que Dios no oye la oración, ves que Dios no le importa tu problema, ves que aunque tú ores nada pase, no vale la pena, para que tú le estás sirviendo al Señor, estás perdiendo tu tiempo. Y todas esas cosas son voces del enemigo tratando de confundirnos, tratando de alejarnos de Dios, tratando de robarnos la fe que teníamos tan firme, que creíamos que teníamos firme, tratando de robarnos el gozo de la salvación, tratando de robarnos todo lo bueno que Dios nos ha dado. Aquí, en esta noche, vamos a mirar algunos detalles que nos pueden ayudar, porque mire, todos pasamos por eso. Y no importa si usted lleva pocos años en el Evangelio o si lleva 20, 30, 50 años en el Evangelio. Todos pasamos por pruebas. Y cuando la prueba es muy dura, muy difícil, cuando parece como el examen final, que es largo de 4 y 5 páginas, y decimos, ay, no puedo, y nada más me dieron unos 10 minutos para hacerlo, yo no puedo contestar todas estas preguntas. A veces las pruebas de la vida son tan fuertes que nos parece que no las vamos a poder pasar. Pero Dios ha prometido estar a nuestro lado, ayudarnos, sostenernos, y Él lo hará. Y Él está, aunque no lo veamos, porque Dios es espíritu, aunque no sintamos nada, porque son nuestros sentimientos. No nos podemos dejar llevar por los sentimientos. No podemos servir a Dios por nuestros sentimientos ni por lo que vemos. Tenemos que agarrarnos de Dios por la fe. Tenemos que creerle a Dios porque Él lo ha dicho. Y nosotros tenemos que saber que si la palabra de Dios dice que Dios es fiel, Dios es fiel. Dios cumple lo que Él dijo, no lo que yo entendí que Él dijo. Él cumple lo que Él dijo que Él iba a hacer. Y cuando yo me quede decepcionada, tengo que admitir que mi mente limitada no entendió nada de nada, y por eso es que me estoy creyendo que Dios no me oyó. Porque desde el momento en que nosotros oramos, la palabra dice que los oídos de Dios están atentos a la oración de los justos. Dios oyó tu oración desde el primer día. Y Dios contesta la oración. No la contesta a lo que tú querías, como tú querías y cuando tú lo querías. Dios contesta como Él entiende que es lo mejor para ti y para mí. Ahí es donde a veces nos quedamos decepcionados, porque las ideas de Dios, dice Él mismo lo dijo, mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Y entonces yo digo, pero ¿por qué Dios no hizo esto? Y Dios se queda callado, ni me contesta, ni me dice nada, porque Él sabe que yo no lo puedo entender. Pero yo tengo que confiar que Él tiene una buena razón y que Él tiene un plan. Esto no pasó así por casualidad. Dios tiene un plan y Él está cumpliendo su plan. Y nosotros tenemos que repetir una y otra vez, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios va a hacer lo que Él quiere con nosotros y nos va a llevar en victoria a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que la fe es sometida a prueba. Hay que probarla. No podemos dejarnos llevar de lo que uno dice. Y a veces nosotros nos creemos que nos conocemos. A veces decimos, yo tengo una fe grande. Oh, pero cuando llega de verdad un problema serio, nos vemos asustados, nos vemos preocupados. Entonces es que nosotros mismos nos damos cuenta que la fe no era tan grande como creíamos que era. No, yo estoy firme, a mí nada me mueve, a mí nada me va a hacer dudar del Señor. Oh, pero cuando viene la prueba grande, me vienen todas esas preguntas a la mente porque el enemigo está bombardeando y yo empiezo a sentirme asfixiada, empiezo a sentirme confundida y digo, ay Dios mío, pero ¿dónde tú estás? No te encuentro, no te veo, no te siento. Y el Señor está ahí a nuestro lado, pero es espíritu. Y está esperando pacientemente que tú y yo entendamos estas cosas y podamos decir, Señor, aunque no te veo, yo sé que estás aquí. Aunque no siento nada, yo sé que tú estás conmigo. Aunque todo lo que veo está al revés de lo que yo quería ver, yo sé que tú tienes un plan.
tenemos que tener esa confianza en el Señor. Que los planes de Dios son mejores que nuestros planes, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. En el momento no me está gustando, en el momento estoy angustiada, en el momento estoy asustada. No, pero al final me voy a dar cuenta que la voluntad de Dios era lo mejor. Así que lo que hay que ser pacientes. Ahí Pedro compara la prueba de nuestra fe con el oro. No sé si está familiarizado con el proceso que se lleva el oro antes de volverse una sortija o una prenda. El oro se encuentra en minas y cuando lo descubren, a veces lo encuentran en las orillas de los ríos. En los tiempos de antes ya no hay río que tenga oro, ya los encontraron todos. Cuando encuentran el oro así crudo, como diría yo, lo recogen y pueden ser pedacitos pequeños y los llevan, los amontonan y los ponen, como vamos a decir, en una caldera, vamos a decir por decir algo, y le ponen fuego para derretir ese oro. Es un mineral, es un metal, pero hay que darle un calor terrible para que se derrita. Y cuando ese oro se derrite, ellos lo pasan del caldero donde está por una canalita hasta un cierto forma de sedazo, como los sedazos de la cocina, pero naturalmente fuerte suficiente para resistir ese calor. Y ahí como que lo cuelan para que toda impureza, toda pajita, toda piedrita, toda mezcla de cualquier otra cosa se quede arriba en el sedazo y baje el oro puro. Ese oro que volvió a salir va a otra olla a ser calentado otra vez. Y lo calientan otra vez hasta que se vuelva líquido otra vez y lo vuelven a pasar por la canalita que lo lleva al sedazo para volver a sacar si ha quedado alguna pajita o algún mínimo de otro polvo, tierra o lo que sea que no sea oro, porque al final tiene que ser el oro puro. Y Pedro dice, si el oro, que es algo perecedero, se prueba a fuerza de fuego, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Para Dios la fe de nosotros vale más que el valor que nosotros le damos al oro. Y ustedes saben que las cosas de oro son carísimas. Si es de oro puro y es una piedra, una sortija pequeña, una cadenita pequeña, y le piden a usted un montón de dinero. El oro tiene mucho valor. Pero Pedro dice que nuestra fe es mucho más preciosa, tiene mucho más valor que el oro para Dios. Y por eso Dios la prueba, porque a veces nuestra fe está mezclada con un poquito de duda. Nuestra fe está mezclada con un poquito de temor. Nuestra fe está mezclada con un poquito de otros ingredientes que no le agradan a Dios y que tienen que salir y que nosotros no nos damos cuenta. Cuando todo va bien, nosotros no creemos que tenemos tremenda fe y que estamos bien fuertes en el Señor. Hay un refrán por ahí que dice que es muy fácil nadar afuera del agua. Pero cuando te metes a las aguas profundas, ahí es que se sabe quién sabía nadar y quién no. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Ahora, fe es creer. Creer está basado en creerle a Dios, en tener la confianza y la seguridad de varias cosas. De que Dios te ama, de que Dios oye tu oración y que Dios contesta tus peticiones. Esas son básicas. Esas son cosas, conceptos que nosotros aprendemos desde el principio que estamos oyendo el mensaje del Evangelio y las vamos asimilando. Y mientras las cosas van bien, oímos estas cosas y nos gozamos y decimos amén, gloria a Dios, sí, yo creo en el Señor, sí, yo sé que Dios me ama, mientras las cosas van bien. Pero llega el momento de la prueba y ahí es que nosotros tenemos que demostrar.
Hay un verso en la palabra del Señor que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho no lo cumplirá. ¿Ha prometido alguna vez algo y no lo ha cumplido? Eso es una pregunta que se le estaba haciendo al pueblo de Israel. Y nosotros hoy en día tenemos que coger esa palabra. Podemos creerle a Dios, porque Dios es fiel y Él cumple lo que Él ha prometido. Dios no es como nosotros, que a veces decimos una cosa y luego nos arrepentimos, cambiamos de idea. A veces prometemos algo, yo voy a hacer esto, pero luego surgen otras situaciones, aprendemos, oímos otras cosas y decimos: ah, no, yo había dicho que yo iba a hacer esto, pero es porque yo no sabía esto y esto y esto. No, yo no me quiero meter en eso. Cambiamos y retiramos lo que habíamos prometido. Pero la palabra dice: Dios no es como los hombres, ni miente ni se arrepiente. Así que, hermano querido, podemos confiar en el Señor. Fe es creer aunque no veamos lo que queríamos ver. Hoy yo quiero mencionar algo de la vida de Abraham. Ustedes saben que Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham fue una persona que, habiéndose criado en una nación pagana, él solo buscó conocer a Dios y Dios se le reveló. Tenía un corazón que amaba a Dios sinceramente. Por eso yo le digo, mis queridos hermanos, a veces nosotros vemos personas que aman a Dios sinceramente, pero están en la religión equivocada. Y decimos: se pierde de todos modos porque no está en la iglesia mía. ¿Sabes qué? Cuando una persona busca a Dios sinceramente, Dios busca cómo revelársele a esa persona. Y esa persona llega a conocer a Dios de otra forma, si es que la predicación del Evangelio no le pudo llegar a esa persona. A veces nosotros nos hacemos preguntas: pero mis padres, mis abuelos, nadie les predicó. ¿Se perdieron todos? Bueno, Dios dijo: yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y hay muchas personas que amaron a Dios sinceramente, pero nunca nadie les predicó el Evangelio. Ni tú ni yo somos quienes para condenar a esas personas. Tampoco podemos asegurar nada, pero tenemos que dejarlo en las manos de Dios, sabiendo que Dios es amor y Dios dijo que Él tendría misericordia del que tendría misericordia. En otras palabras, que no nos toca a nosotros pronunciar la palabra de juicio. Eso es lo que le toca al Señor, y nosotros cuando lleguemos allá descubriremos si están allá nuestros familiares queridos que nunca conocieron al Señor o nunca le sirvieron al Señor en la manera en que nosotros le estamos sirviendo. Este Abraham estaba viviendo en una tierra bien pagana donde se adoraban de toda clase de ídolos, y él oraba a Dios y le preguntaba a Dios: Señor, si tú existes, yo quiero conocerte. Y Dios se le reveló. Y tanto fue así que un día Dios le dijo: mira, salte de tu tierra, vete de en medio de tu familia, porque a veces nuestra misma familia hace la influencia mala para que nosotros no podamos acercarnos a Dios. Muchas veces nuestros familiares y los amigos y todo nuestro grupo de personas entre las cuales nos hemos levantado hacen una influencia muy fuerte, y nosotros no hallamos cómo desligarnos de estas cosas. Y Dios le dijo: tienes que salir, deja todo atrás y yo te voy a mostrar a dónde tú vas a vivir. Ni siquiera le dijo a dónde lo iba a llevar. Pero Abraham estaba tan seguro que Dios le estaba hablando, que él habló con su esposa y dijo: nos vamos de aquí, y estuvieron de acuerdo. Y Abraham era un hombre, dice la Biblia, riquísimo. Él tenía ganados, él tenía propiedad, él vivía bien allá en su ciudad Ur de los Caldeos. Y lo dejó todo y se fue así, sin saber. Dice la Biblia, salió sin saber a dónde iba, solo siendo dirigido por el Señor.
En este capítulo 4 del libro de los Romanos vamos a leer unos versos que nos habla algo de la fe de Abraham y vamos a entender por qué se le llama padre de la fe. La fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, o sea, todos los que creemos podemos decir que somos hijos de Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien le creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. O sea, Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser padre de mucha gente. Y un día le enseñó y le dijo, mira la arena, ¿puedes contarla? Bueno, así será tu descendencia. No se va a poder contar de tan grande que va a ser. Pero Abraham no había tenido hijos. Su esposa era estéril, no daba a luz hijos. Dice la Biblia, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él le creyó a Dios. Y a veces nosotros decimos, ¿qué querrá decir eso, esperanza contra esperanza? Bueno, que a veces tú crees algo y cuando no se da, tú dices, bueno, ¿qué pasó? No pasó lo que yo esperaba. Bueno, pues otra vez él levantaba la esperanza. No, de todos modos, Dios dijo esto. Yo le voy a creer a Dios. Quizás no pasó este año, pero va a pasar el año que viene. Así. Él seguía creyéndole a Dios, aunque no veía cumplido lo que Dios le estaba diciendo. Y dice aquí, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, que así sería su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi como muerto. Ya él llegó a viejo y no había tenido un solo hijo. Siendo casi de 100 años, ni tampoco por la esterilidad de la matriz de Sara. Sara no había tenido hijos todo el tiempo que ellos habían sido casados y ya Sara estaba vieja también, pasó de la edad de procrear hijos. Y él le seguía creyendo, no, pero Dios dijo esto, Dios me dijo esto y Dios lo va a hacer. Querido hermano, no es fácil seguirle creyendo a Dios cuando pasa el tiempo y pasa el tiempo y usted ve que se acaban las oportunidades. Ya él estaba viejo y su esposa también. Ya habían pasado de la edad de tener hijos y él sigue creyendo, no, pero Dios me lo dijo, Dios lo va a hacer. De alguna manera, yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer porque Él lo dijo. Eso es creerle a Dios. Eso es creer en esperanza contra esperanza. Tampoco dudó, sigue diciendo el verso 20, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No le dio lugar a la duda, dice la Biblia. No le dio lugar a duda. En vez, él trató de fortalecerse, dándole gloria a Dios, alabando al Señor. Hay veces que nosotros queremos entenderlo todo y empezamos a llevar las cosas a la lógica. Bueno, Dios me dijo esto, pues yo pienso que posiblemente lo que Dios va a hacer es así, 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 y cuando esto pase así, así, entonces esto va a pasar. Y ya yo me hago en mi cabeza un plan de qué es lo que Dios va a hacer. Pero no es así. De momento, nada de lo que yo estaba pensando sucedió como yo lo creía. ¿Y qué yo voy a hacer? Decir, oh, Dios no hizo lo que tú creías que Él iba a hacer, pero eso no fue lo que Él dijo, eso fue lo que tú te estabas imaginando que Dios iba a hacer. Así dice, Él no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció dándole gloria a Dios. Cuando no entiendas algo, comienza a alabar al Señor. No entiendo lo que está pasando, pero te doy gloria, te alabo, bendigo tu nombre. Yo sé que tú tienes control de todas las cosas. Yo no las veo, yo no las puedo entender, pero yo sé que tú tienes todo en control. Tú eres un Dios sabio.
y tú tienes buenos planes. Tu palabra me dice que tienes buenos planes. Yo confío en tu sabiduría, yo confío en tu voluntad, yo confío en tus caminos, yo confío en tus pensamientos que tienes para mí. En otras palabras, yo seguiré confiando, aunque ahora mismo todo está al revés. Eso es tener fe. Nosotros quisiéramos que tener fe sea que yo diga, sí, yo creo, mañana ya sucedió, wow, como yo creía, así pasó. Casi nunca las cosas pasan de un día para otro. Muchas veces el Señor nos hace esperar mucho tiempo. Pero nosotros tenemos que seguirle confiando en el Señor. La base de la fe de Abraham no estaba en él. Dice, considerando su cuerpo, o sea, él era realístico. Él sabía que ya él no podía. Él miró a su esposa y él sabía que su esposa tampoco podía. Así que la fe de Abraham no estaba ni en él ni en su esposa. Y hay veces que nosotros tenemos mucha fe porque tenemos dones y talentos y habilidades. Decimos, yo voy a hacer esto para el Señor y yo tengo fe que el Señor me va a ayudar. Porque yo sé, porque me estoy creyendo, estoy confiando en mí misma. Pero cuando yo llego a un punto donde yo digo, yo no sé, yo no tengo nada, yo no tengo recursos, yo no tengo talento, pero Dios dijo que va a hacer esto. Y yo le creo al Señor, yo sé que Dios lo va a hacer. Esa era la fe de Abraham. Él sabía, dice que él tenía seguridad, no le dio cabida a la duda en ningún momento. Vamos a terminar la lectura hasta el 21. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa a Dios, sino que se fortaleció en fe dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido. No es que a lo mejor, quizás, posiblemente, yo quisiera que sea verdad lo que estoy pensando. No, no, no. Plenamente, completamente convencido. Convencido es que ya no tienes duda ninguna. ¿De qué estás convencido? No de que yo puedo. Ya él sabía que él no podía. Completamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que dijo. O sea que ya él veía que ya él, humanamente hablando, no lo iba a poder hacer. Pero Dios lo podía hacer a través de él. Esa es la prueba máxima de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. En Hebreos capítulo 11, verso 1 nos dice que la fe es la seguridad de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, si ya yo lo estoy viendo, eso no es fe, ya lo estoy viendo. Fe es cuando no lo veo. Fe es primero cuando todo está al revés, pero yo todavía estoy, dice, la seguridad, la convicción. Estoy segura y convencida de que si Dios lo ha dicho, Él lo puede hacer. Le quiero contar en un minutito el testimonio de mi mamá. Cuando mi mamá se convirtió al Señor, mi papá no lo quiso hacer. Ellos los dos venían de una familia bien católica. Los dos eran devotos católicos que iban a la iglesia todos los domingos. Y mi mamá empezó a sentir ciertas preocupaciones y una muchacha que trabajaba en la casa ayudándola a limpiar y a cocinar era cristiana y ella veía que esta muchacha cantaba y siempre estaba alegre mientras trabajaba y empezó a hacerle preguntas y esta muchacha le habló del Señor. Ella conoció al Señor y entregó su vida al Señor. Pero ¿qué sucedió? Que mi papá se endureció más y más y dijo, oh no, de ninguna manera, ¿cómo nos vamos a ir de la iglesia madre? Tú estás mal, tú te has vuelto una herejía, eso está mal, lo que tú estás haciendo está mal. Y él no quiso, y él pensaba que él era el que estaba bien, y se mantuvo bien firme. Entonces mi mamá empezó a ir a la iglesia ella sola, y
entre los hermanos que la conocían y que ella le había contado lo que pasaba porque ella iba a la iglesia sola, oraban siempre, y ella oraba y oraba y oraba, y en varias ocasiones Dios le habló a ella y le dijo que su esposo estaba en sus manos. Yo tengo a tu esposo en mis manos, todo está bien, le decía el Señor. Y ella decía, pero ¿cómo me va a decir Dios que todo está bien? Cada vez está más rebelde, se ha dado a la bebida, no tiene ningún sentido de las cosas como deben de ser, pero le creyó al Señor. Y ella seguía orando, Señor, salva a mi esposo, Señor, salva a mi esposo, Señor, salva a mi esposo. Y pasaron 40 años. Y cuando ya mi papá era viejo, un día, en una campaña que había en la iglesia, porque al principio él ni siquiera visitaba la iglesia, al final iba a la iglesia, pero no se entregaba, iba solo para acompañar, pero no se entregaba y siempre seguía yendo a la iglesia católica primero y por la noche, porque en aquellos tiempos las iglesias cristianas tenían servicio en la mañana y en la noche. Entonces él iba por la mañana a su iglesia católica y en la noche nos acompañaba a la iglesia, pero no se entregaba. Y de cuando en cuando se lo decía a mi mamá, le decía, no se crean que porque estoy yendo con ustedes que ya me están convenciendo, que yo voy a la iglesia si no tengo dinero para ir al cine. Y le decía eso, pero realmente él iba todos los domingos. Un día Dios le habló y él se entregó al Señor. Y no lo hizo así público el domingo. Él dice que el corazón le dio un brinco, pero no, él era muy duro, no quiso pasar al frente. Y en los días próximos en la semana, en su casa, una mañana, se tiró de rodillas orando y llorando, rindiendo su corazón al Señor. Bueno, después de eso vivió 6 o 7 años más y dio testimonio de haber cambiado. Realmente se vio un cambio total en su vida. Se bautizó en las aguas después de viejo. Pero una vez una hermana le preguntan a mi mamá, ¿cómo tú pudiste esperar 40 años a que Dios contestara tu oración? ¿Y sabe qué ella respondió? Le dijo, bueno, mire, yo le voy a decir la verdad. Desde que el Señor me dijo que Él tenía a mi esposo en sus manos, yo empecé a orar, pero orar con esa seguridad de que Dios sabía, Dios tenía un plan. Y todos los años yo decía, yo creo que va a ser este año, quizás va a ser este año, a lo mejor es este año que Él se entrega. Y pasaba el año y él seguía igual, se iba poniendo peor, se iba poniendo más rebelde, se iba poniendo más cabezón. Pero el año siguiente ella decía, no pasó el año pasado, pero este año sí que va a ser. Yo creo que este año él se va a entregar. Este va a ser el año que él da su vida al Señor. Y así pasaron los 40 años. Entonces ella dice, si desde el principio me hubieran dicho, él no se va a entregar hasta dentro de 40 años, a lo mejor esa noticia me hubiera hecho desalentar tanto. 40 años, no, yo no puedo esperar eso. Pero yo esperaba que iba a ser en este año. Yo esperaba que ya este próximo año, ese era el año en que él se iba a convertir. Eso es creer en esperanza contra esperanza. No ves lo que tú quieres ver, pero le sigues creyendo al Señor. Si Dios lo dijo, va a suceder. Si Dios habló, se va a cumplir. Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Así que la fe es no permitir que la realidad de tu problema te confunda y que puedas hasta dudar del poder milagroso de Dios. La fe te hace estar seguro y convencido de que Dios lo puede hacer. Y debe decir entre paréntesis una cosa, cuando la oración es por la salvación de una persona, puede que se tarde mucho porque Dios no obliga a las personas. Entonces tiene que ser que la persona ceda de su voluntad. Pero si Dios te ha hablado y te ha dado una promesa,
tú no dudes de que Dios es poderoso, que Dios va a seguir obrando en esa persona. Dios va a seguir dándole oportunidades. Dios va a seguir haciendo algo, aunque tú no sepas qué es lo que Dios está haciendo, pero al fin se va a ver la victoria, la contestación, la respuesta a la oración. La fe tiene que estar en Dios, no en lo que uno ve. La fe tiene que estar basada en el poder de Dios. No podemos dejar que eso se confunda o se debilite porque el problema es muy grande o porque la persona que está envuelta en la oración es muy dura y tú dices, no, pero es que esta persona, como dice el refrán, no le entran ni las balas. Esta persona no hay quien la cambie. Oh, pero Dios puede. Dios puede quebrantar el corazón más endurecido. Y por eso tenemos que seguir orando y orando con fe y con esperanza. No orando en esa desesperación. Ay, Dios mío. Como de que no va a pasar. No es un lamento. Es una oración con fe. Es una oración creyéndole al Señor. Porque la esperanza que nosotros tenemos está basada en las promesas de Dios. Que ni tu problema ni el tiempo que tengas que esperar te haga dudar de que Dios va a cumplir lo que prometió que va a cumplir. El salmista dice así en el Salmo 135. Espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Ese verso, agárralo para ti, Salmo 135. Espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. No pongas la esperanza en lo que tú puedes hacer, no pongas la esperanza en lo que otras personas te puedan ayudar. Tu esperanza tiene que estar en lo que el Señor ha dicho. Porque la gente nos falla, el hombre falla, pero Dios nunca nos falla. Dios es siempre fiel. Recuérdense que dijimos que Él mismo dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria sea al Señor. Y a Dios tenemos que darle el crédito aún antes de que haya pasado. De antemano, después que tú presentes tu petición, dale gracias al Señor. Dice que Abraham se fortalecía dándole gloria a Dios. Después que tú presentes tu petición, dale gracias, Señor, porque yo sé que tú oyes. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes un plan. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes control de todas estas cosas que están pasando. Pues nosotros sabemos que Dios es poderoso y la palabra nos lo confirma. Dice en Corintios, 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Dios es poderoso para hacer todo. En Efesios 3:20 dice, poderoso es Dios para darnos más de lo que pedimos y más de lo que podemos entender, según el poder que obra en nosotros. Es Dios el poderoso y Él lo puede hacer. Amén. Bueno, en conclusión, viene la pregunta, ¿cómo está tu fe? A lo mejor al principio de oír esta palabra estabas pensando, yo tengo mucha fe. Ahora, ¿cómo piensas que está tu fe? Dios nos está probando de la misma manera que se prueba el oro, se prueba a través de fuego. El fuego representa las pruebas. El fuego pueden ser los problemas, las crisis, los conflictos, las necesidades, que nosotros los vemos tan grandes, tan complicados y tan difícil. Pero Dios ya tiene una respuesta para eso. Y Él lo que quiere es probar tu fe, hacer que tu fe se fortalece. Tu reacción y la mía, nuestra reacción ante los problemas de la vida demuestra cómo está nuestra fe. Si cuando viene el problema nos pasa como le pasó a los discípulos en la barca, desesperado, el Señor le va a decir, ¿dónde está vuestra fe? Ellos le oraron a Dios, Señor, despiértate que nos ahogamos. La oración de desesperación. Y el Señor le dijo, pero ¿por qué ustedes están así asustados? ¿Dónde está la fe?
Sí tenemos que darle a Dios, pero no tenemos que ir así desesperados. No vamos a hundir, nos hundimos, me muero. No, eso no es así. Tu oración tiene que ser una oración basada en fe. Señor, mira lo que me está pasando, tú sabes cómo yo me siento, pero yo sé que tú tienes control de mi vida. Ayúdame, fortaléceme, sácame de este asunto. Yo confío en ti. Tu oración tiene que estar fortalecida y tiene que aún demostrar que tienes esa fe y esa confianza en el Señor. Y cuando nosotros tenemos una fe así, inconmovible, que no se tambalea ante los problemas de la vida, nosotros entendemos que esos mismos problemas son la oportunidad para que Dios haga un milagro. A ver, Dios no hubiera calmado la tempestad si no hubiera habido una tempestad. Todos los problemas que vienen a nuestra vida pueden ser como esa tempestad. Cuando ellos montaron al barco, el mar estaba tranquilo, de momento se levantó tempestad. Hay veces que el problema aparece de momento, pero si no existiera ese problema, nunca nosotros hubiéramos podido, vamos a decir, descubrir el poder de Dios para obrar en este tipo de problemas. Así que el problema es una oportunidad para que se manifieste el poder de Dios. Necesitamos confiar en Dios y no dudar, aunque estemos pasando momentos muy difíciles. Necesitamos mantenernos tranquilos en medio de las tormentas de la vida. Necesitamos continuar sirviéndole a Dios a pesar de que las cosas vayan al revés. No puedes retraerte. Tú tienes que continuar amando a Dios, sirviendo a Dios, orándole a Dios, leyendo la palabra, porque eso es lo que te va a sostener para que tú puedas pasar la prueba y salir en victoria. Y tenemos que mantener el gozo de Dios en medio de la prueba. Ahora eso sí que está un poco difícil, porque cuando viene un problema, uno se turba y se le va el gozo. ¿Sabe que esa es una de las trampas principales del diablo? Pero el primer verso que leímos, el apóstol Pedro estaba hablando de que nosotros nos alegramos aunque aún tengamos que pasar por diversas pruebas. Y al final del primer verso que leímos, decía, déjame ver si lo encuentro, las últimas palabras del verso decía, para que cuando haya sido probado la prueba, tu fe, cuando haya sido probada tu fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bueno, él estaba hablando de las diversas pruebas y está diciendo que al final será manifestado, al final todo será bien, cuando lleguemos al cielo y seremos recompensados y todo. Pero ahora, dice, ahora amamos al Señor aunque todavía no lo hemos visto. Y aunque todavía estamos pasando pruebas, dice, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. ¿Y sabe lo que quiere decir esas palabras? Hay veces que nosotros leemos palabras en la Biblia y estamos acostumbrados a leerlos sin saber ni lo que quieren decir. Y decimos, bueno, querrá decir algo grande, algo bonito, pero no tomamos el tiempo de buscarlas en el diccionario. Pero la palabra inefable significa que no se puede explicar. Un gozo que no tiene explicación. O sea que por lógica debías de estar triste. Por lógica el problema que tienes debías estar asustado. Por lógica, por el problema que estás pasando, debieras estar muy preocupado, muy angustiado. Pero sin saber por qué, no hay explicación. Dentro de ti hay gozo. Porque el gozo que nosotros tenemos no es de este mundo, dice que es inefable, no tiene explicación y dice es glorioso. El gozo que nosotros tenemos pertenece a la gloria, es un gozo que viene del cielo, es un gozo que nosotros recibimos por estar el Señor dentro de nosotros. El Señor le dijo a los discípulos, estas cosas yo les he hablado a ustedes para que mi gozo esté en ustedes
y para que vuestro gozo sea cumplido. Así que, ¿de dónde viene el gozo que nosotros tenemos? Jesús dijo, mi gozo esté en ustedes. Jesús nos da su gozo. El gozo es el resultado de que Jesús está con nosotros. El gozo, de hecho, es uno de los frutos del Espíritu. El cristiano debe de tener gozo. Pero nosotros recibimos gozo cuando entendemos que Dios ha perdonado nuestros pecados, cuando entendemos que Dios nos ha aceptado como sus hijos, cuando entendemos que por más cosas que hubiéramos hecho, Dios nos está dando la gran oportunidad de la vida eterna. Y ese gozo, el diablo te lo quiere quitar. El diablo está loco por arrebatarlo y llenarte de tristeza, llenarte de preocupaciones, llenarte de ansiedades. Él es experto, dice el Señor le dijo a los discípulos, Él viene para matar, hurtar y destruir. Una de las cosas que el diablo hace es hurtar, robar. Él quiere robarte lo que Dios te ha dado. Pero también un día Jesús le dijo a los discípulos, Juan 16, 22, y nadie os quitará vuestro gozo. El gozo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. De la única manera que tú pierdes ese gozo es que tú mismo lo cedas. Que tú mismo decidas recibir la tristeza y sentirte triste, que tú mismo decidas darle cabida a la preocupación, que tú mismo decidas abrirle tu mente y tu corazón a la ansiedad. Pero si tú rechazas esas cosas cuando vienen, nadie te puede quitar tu gozo. Cuando tú piensas, es más que mire, yo he pasado momentos muy difíciles desde el año pasado para acá, año y medio, he llorado muchísimo. Porque es normal cuando uno pierde un ser querido. No les digo a ustedes que no van a tener días tristes y que por nada ustedes se pueden sentir tristes. Lo que les estoy diciendo es que en medio de los problemas, cuando tú doblas rodillas y entras en comunión con el Señor, tú puedes sentir el gozo de Dios en tu vida. Dios renueva nuestras vidas cuando nosotros tenemos comunión con Él. Es Él en nosotros lo que nos da ese gozo. Algunas personas desde el principio me dijeron, hoy que tú estás tan fortalecida, yo te veo hablando en el Facebook y te ves tan bien. Y yo le decía, bueno, yo sufro, no creas, yo lloro, pero servirle al Señor me da gozo. Hablar la palabra me da una cierta satisfacción. Dios me fortalece para que lo pueda hacer porque es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces lo hago, pero eso no quiere decir que yo no sufra y que no llore. Es normal y nosotros no podemos creernos que porque somos cristianos no tenemos sentimientos. Que porque somos cristianos somos como una persona totalmente insensible a lo que pasa en el mundo. No. Nosotros somos igual que los demás. Sucede algo que no nos gusta y nos molestamos. Sucede algo que nos ofende y nos ofendemos. Sucede algo que nos entristece y lloramos. Pero después nos tenemos que componer. O sea, no podemos quedarnos en ese estado de ánimo. Por un momento, dice, por la noche durará el lloro, pero a la mañana llegará la alegría. Y ese es el Señor. El Señor lo hace, el Señor nos fortalece y el Señor nos ayuda a que nosotros podamos vivir una vida de victoria aún en medio de los problemas. Y esa es la prueba de la fe. Cuando el Señor nos prueba, Él está observando cuál es nuestra actitud. Y por eso en medio de las pruebas nosotros tenemos que pedirle, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, dame las fuerzas que no tengo, porque esas son las promesas que están en la Biblia. Dice que Dios le dará fuerza al que no tiene ninguna. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice el Señor. Entonces, en vez de decirle, Señor, ¿pero por qué pasó esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero qué esto? Esas preguntas no tienen respuesta, no se las deben de hacer al Señor. No le preguntes por qué al Señor. ¿Sucedió? Bueno, sucedió, Dios lo permitió. Señor, ayúdame ahora. Ubícame donde yo tengo que estar. Fortaléceme.
ilumina mi mente, dame sabiduría, qué tengo que hacer, qué puedo hacer. Y Dios te va dirigiendo, Dios te va ayudando y tú vas caminando otra vez con el Señor y no te derrumbas de ninguna manera. Gloria sea al Señor. La única explicación es que este gozo no está basado en que las cosas nos vayan bien y que nosotros tengamos todo lo que queremos. Este gozo viene del cielo y como es glorioso, el mundo no lo puede apagar. ¿Hay alguno escuchando en esta tarde que esté pasando por diversas pruebas? Sí, muchas veces pasamos por pruebas y si tú no estás pasando por pruebas, aprovecha a fortalecerte en estos días porque las pruebas llegan en el momento que uno menos se la imagina. Y no podemos dejar que la prueba nos derrumbe. Nosotros tenemos que fortalecer y cuando llega la prueba, agarrarnos todavía más fuerte del Señor para mantenernos firmes aún en medio de las pruebas. Bueno, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición y de fortaleza para ustedes. Dios me los bendiga y hasta el próximo jueves.